Señor, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de la salvación, no me alejes lejos de ti, necesito de tu misericordia. Esta es la súplica del penitente que está ante Dios y reconoce su propia situación humana, se encuentra con su propia pequeñez, limitaciones, defectos, errores, pecados y aún ofensas grandes, y se postra ante Dios, se rinde ante Dios y le dice: Señor, vengo ante ti a decirte que tengas misericordia de mí. Desde esa perspectiva vamos a tomar el tema: penitencia es reconciliación. Dios es rico en misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podemos nosotros entrar en este dinamismo interior que Dios nos invita en una continua metanoia? Como se dice en griego, es estar en un continuo proceso de ir creciendo, de ir transformando, de ir renovando, de ir actualizando, diríamos nosotros en nuestros nuevos términos científicos y tecnológicos, y sobre todo cibernéticos, estarnos actualizando, bajando las nuevas aplicaciones para poder vivir una vida mejor. Entonces, la primera cosa que debemos entrar es, vamos a tocar el tema donde nos vamos a apoyar en el Catecismo de la Iglesia, en los números 1420 hasta 1498, y también en la Sagrada Escritura, en el Salmo 130, Salmo 51, en los Evangelios, capítulo 1 de San Marcos 15 y capítulo 2, 1 al 12, Lucas 7:48 y Lucas 15, 11, 12, y Juan 20, 19, 22, 23 versículos del capítulo 20. Al entrar nosotros en esta dinámica, la primera cosa que Dios nos regala, la invitación, es decir, que no nos desencarnemos, al contrario, que vayamos encarnando aquellas deficiencias, aquellas situaciones, aquellas experiencias, aquellos movimientos a niveles de los sentidos, a niveles de los afectos, a niveles de la inteligencia, a nivel del espíritu, que vayamos modificando poco a poco nuestro ser para un bien mejor, para estar mejor, más a gustos, más en paz, más agradecidos, más felices con nuestra propia realidad. Esto es lo que nos va a regalar nuestro Dios en este camino espiritual. ¿Cómo podemos nosotros vivir en esta tensión amorosa desde esta perspectiva de celebrar la penitencia y la reconciliación? Por eso se dice que a través de los sacramentos de iniciación cristiana recibimos la nueva vida de Cristo, pero la debilidad nuestra, o la debilidad en la naturaleza humana y nuestras inclinaciones al pecado, continúa manteniéndose y afectando nuestras vidas. La Iglesia nos ofrece los sacramentos de sanación para asistirnos en la tarea diaria de conversión y reconciliación. Así como el Padre favorece a su Hijo cuando está Él necesitado de una enfermedad, la Madre, por decirles, tenemos nosotros problemas a niveles de lo que son los bronquios, y la mamá hace todo lo imposible de cambiar comidas, de hacer caldos, de hacer una serie de diferentes recetas que le ayudan a la persona, donde le ponen a uno hasta ciertos, el vaporú en las piernas o en las coyunturas, nos tapan nuestro cuerpo, nos dan un buen masaje, nos bañan con alcohol y luego nos ponen unos fomentos. ¿Para qué? Para que saque uno todo lo malo. Suda uno y se alivia. Así es Dios. O así también como la madre de familia que le prepara una serie de caldos. ¿Para qué? Para que empiece a evaporar todo aquello que tenemos congestionado a niveles de los bronquios. Y la mamá está atenta. La mamá ayuda a curar, ayuda a sanar, ayuda a reestructurar. No solamente el doctor que viene y lo analiza y checa por medio de todos los diferentes exámenes, desde el examen de la orina o la sangre, ve los problemas que tiene, a veces hasta ciertos movimientos nuevos de la técnica ahorita, diferentes análisis le dan al doctor en dónde están los problemas. Después de que se reciben eso, los papás, ¿qué hacen? Se disponen a curar a su hijo. Y hacen todo lo imposible. Si lo tienen que llevar de un país a otro, de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren que su hijo esté lo más reconciliado consigo mismo. La enfermedad
a nadie nos gusta y ni tampoco a Dios. Por eso Dios nos dice, yo he mandado a mi Hijo para que busque a los más necesitados. Y desde los más necesitados quiero que toda la humanidad reciba de mi Hijo la bendición. Y entonces por eso busca Jesús a los enfermos. Vemos a los 10 leprosos que le gritan, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y dice Jesús, ¿qué quieren que haga por ustedes? Que sanemos. Dice, váyanse y preséntense ante el sacerdote, como está escrito de Moisés, o como Moisés les escribió. ¿Y qué es lo que hacen? Se van y quedan curados. O como aquel hombre que lo presentan a Jesús, estando Jesús predicando en aquella casa que estaba aglomerada de tanta gente, no podía entrar nadie, y entonces bajan a aquel enfermo, abriendo en el techo un agujero, y lo presentan ante Jesús. Le dice Jesús, se te perdonan los pecados. Y dicen, no, ¿quién es este que hasta tiene el poder para perdonar los pecados? Dice Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para eso y para más, yo te lo mando, toma tu camilla y vete a tu casa. La reconciliación, la reestructuración de nuestro ser, lo vamos a ver nosotros en el capítulo 4 de San Juan también, cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Cuando la misma samaritana le va a decir, si tú me pides algo de beber, ¿por qué me lo pides si yo soy samaritana y tú eres judío? Entre nosotros no hay ninguna relación. Dice Jesús, si tú supieras quién te pide beber, tú le pedirías a él agua nueva, donde esa agua no se terminará. Dice, mira, Señor, a nosotros nos dijeron que este pozo lo tenemos como regalo de Jacob. Dice, sí, pero yo se los di. Pero el agua que yo te voy a dar es un agua viva que nunca vas a volver a tener sed. Dice, pues dame de esa agua. Dice, tráeme a tu esposo. Dice, no tengo. Y dice Jesús, dices bien, llevas 5 y el que tienes no es actualmente tu esposo. Entonces esta mujer se siente sanada, liberada, purificada, reconciliada con su pasado. ¿Qué es lo que va a hacer el examen de la penitencia? Es un análisis, como hacen los doctores, de analizar los diferentes movimientos del sistema nervioso, psicológico, emocional, aún los cambios de temperatura, para darnos a nosotros una serie de detalles como anda. Así es una reconciliación. Primero hay que pasar tiempo en un análisis personal de dónde estoy enfermo, cómo estoy enfermo, cuál es la causa y cuáles son los efectos de mis propias enfermedades, para buscar la sanación, para buscar la reestructuración de mi persona. Y entonces para nosotros es esa invitación, cómo podemos estar en este diálogo amoroso para seguir creciendo en esta reconciliación con Dios. ¿Para qué? Para que vayamos nosotros cada vez más a ser más dueños de nuestra propia identidad personal. ¿Cuáles son tus causas de tus enfermedades a niveles de los sentidos? Muchas personas me dicen, Padre, yo tengo problemas a niveles de la concupiscencia, y les pregunto, ¿y cómo estás cuidando tus sentidos? Tu vista, tu olfato, tu gusto, tu tacto, tu oído. ¿Estás escuchando música violenta, con una serie de malas palabras, con una serie de palabras que te están dando un incentivo a nivel emocional, a nivel de la concupiscencia? Estás usando palabras no muy adecuadas que te hacen a ti sentir y también promover un montón de cosas no muy agradables. Y entonces ahí es donde empieza, estás viendo programas no adecuados, estás buscando otro tipo de información que te altera más tu sistema a niveles emocionales, a niveles de memoria, a niveles de pensamientos, a niveles de ideas, a niveles de sentimientos, a niveles de emociones. Es decir, la comida que tú estás comiendo, ¿a qué hora se la estás comiendo? ¿Por qué? Porque también tiene efectos las vitaminas, los minerales, las proteínas, ¿a qué horas te las comes? Porque si te las vas a comer después de las 9 de la noche, vas a tener sueños y vas a tener un montón de problemas. Y si vas a comer demasiado, o también no tienes el aire fresco, también eso te afecta. Lo que tú estás tocando, cómo tocas a la persona, como al hombre, a la mujer, cómo te relacionas con ellos. También eso te va afectando internamente. Entonces, el análisis que Dios nos regala hoy en este primer tema es cómo poder crecer en nuestro proceso espiritual, reconociendo nuestras causas para ver los efectos. Como dice Santo Tomás de Aquino, entre más estudies las causas de tus propias limitaciones, defectos, errores, aún pecados, cuál el pecado que sea. Por ponerles un ejemplo, si vamos nosotros a David, en el Salmo 50, nos va a presentar esa concupiscencia de David, que llega a un grado hasta a matar a Urías, es decir, y se queda con su esposa,
Y Dios le manda a decir por medio de del profeta Natán a David: ¿qué acabas de hacer? Acabas de hacer una abominación muy grande ante Dios. Has hecho un pecado capital. Te has quedado con una persona que no te correspondía y era uno de tus mejores aliados y uno de tus mejores amigos en las guerras. Y le has quitado su esposa porque no has respetado la concupiscencia que tú tenías y te fuiste más de lo que no debías de hacer. Y aquí es donde viene para nosotros una serie de análisis importantes. ¿Cómo podemos nosotros ir teniendo prudencia con nuestra propia persona, nuestro propio sistema emocional, psíquico, espiritual, sexual? Porque de hecho somos unos seres sexuados en todo nuestro ser, en toda nuestra persona. No es una partecita, es todo nuestro ser que debemos de estar continuamente cuidando. Por eso la conversión afecta a todo el ser. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo para que dejes el hombre viejo y busques un hombre nuevo. Y el hombre nuevo es renovar con las nuevas ideas, con las nuevas formas, con los nuevos estilos, con las nuevas actitudes, comportamientos, aún servicios que Jesús nos viene a traer. Cómo hacer de esta vida, de este proceso, un ambiente más pleno, más armónico, más integral. Este es el trabajo de la reconciliación. Por eso el examen de conciencia es analizar cómo lo hace el doctor. Primero te saco toda una serie de veredictos para poder entonces decirte cuál es la medicina o cómo vas a tomarte la medicina, a qué horas te vas a tomar la medicina, dónde vas a comprar la medicina y cuántas veces vas a tomar la medicina. Entonces, para poder nosotros sacar las fuentes de nuestras propias limitaciones y defectos y problemas, las tenemos que estar entonces cuidando nuestra persona, cuidando nuestro ser. Es aquí donde yo creo que está esta grande bendición de poder entender qué es lo que nos toca aquí hacer, a ti y a mí, en este proceso de lo que significa reconciliarme conmigo. Porque si tú te reconcilias contigo, vas a llevar a cabo lo que dice Jesús cuando resume el Pentateuco, los 10 mandamientos y las 613 normas en aquellos 2 mandamientos que dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? La reconciliación tiene como esa sintonía, porque se dice que entre más se conoce uno, más se ama. Entre más te conoces, más te amas. ¿Qué tanto te conoces tú? ¿Qué tanto te aceptas? ¿Qué tanto estás en esa sintonía de vivir cada vez más plenamente en tu ser lo que tú debes de vivir? ¿Y qué es lo que hace de ti una persona más plena? ¿Qué es lo que debes de ir realizando para amarte más y después amar a los demás? ¿Para qué? Para que tengas misericordia de ti. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lávame, límpiame, para quedar limpio y claro y transparente. Esto es como cuando nuestro Señor, vamos a tener el ejemplo de aquel hombre funcionario de Siria, aquel hombre leproso que viene a buscar a Elías, y entonces Elías le dice: vete a lavarte y bañarte al río Jordán, 7 veces le dice. Está hablando de los sacramentos, 7 veces. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone un poco alterado, dice: ¿quién soy yo? Pues yo soy un militar, soy una persona de poder. Y dice el profeta Elías: tranquilo, relájate. Eliseo, donde le dice: relájate. Si me estás pidiendo, simplemente te pido que reconozcas dónde está tu miseria. Probablemente no te bañas seguido. Y por eso te viene tu enfermedad de la lepra. Porque tus condicionamientos humanos están demasiado con olores extravagantes, y es lo que te ha causado la lepra. Porque no te bañas, porque no te limpias, porque no te cuidas, porque no estás atento a esto. Esto es interesante cómo el mismo Eliseo le va a plantear esta nueva solución. Entonces, ¿qué es lo que hace el doctor? Eso es lo que hace. El doctor te ayuda y te limpia. Desde que te toca el pulso, te ve los ojos, es decir, te analiza el aliento, te checa los oídos, y luego te pesa, y luego sucesivamente así va. Te va checando el pulso, te va checando cómo trabaja el corazón,
y luego después te saca todos los exámenes posteriores. ¿Para qué? Para llegar a la raíz. Eso es lo que hace Eliseo con este sirio gobernante que tiene el poder a niveles judiciales, políticos, económicos, de organizar guerras y lo demás. Era un hombre famoso, era un hombre importante, pero dice el mismo Eliseo, aquí lo que se trata es ser humano. Aquí los títulos y los protocolos y las diferentes formas de vivir, aquí no tienes nada que ver. Aquí lo que se trata es tocar tu persona. Entonces, lo que tenemos que entender en el sacramento de la reconciliación es tocar nuestra persona. No estar cuando vengas a la confesión, es decir, pensando en los pecados de los demás. Basta. No vengas a confesar a los demás, vente a confesar tú. Esta es una de las cosas que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque si el doctor empieza a preguntarle a la mamá le va a decir una información del hijo. Y hasta que no le dice el doctor, a ver, ya supe lo que usted me quiere decir, ahora que me diga a su hijo cómo se siente. Y está la mamá, pero dile, hasta el doctor dice, ¿me puede dejar solo con su hijo? Yo necesito escucharlo a él. ¿Cómo se siente? Entonces la persona que está enferma le empieza a decir, pues me siento, cuando me paro se me mueve todo, me siento muy mareado, se me revuelve el estómago, me siento cansado, me siento con una serie de malestares así, y el doctor va tomando conciencia, va registrando todo lo que le va diciendo el enfermo. Y llega un momento determinado, su enfermedad es esta. No la que dice tu mamá, no es la enfermedad de tu mamá, es esta enfermedad. Y entonces llama a la mamá y le dice, estas son las medicinas que usted le va a tener que hacer a su hijo. Entonces, para nosotros ir entendiendo esto, es importante hacerlo. ¿Qué es lo que debemos empezar a entender? Es eso. Dios nos va analizando y nos va dando de diferente manera una serie de invitaciones para seguir creciendo en esta experiencia de amor que todos tenemos y que podemos hacerlo. ¿Qué es lo que nos toca aquí hacer? Ponernos de acuerdo en el proceso de nuestra vida. ¿Para qué? Para que en este camino vayamos siendo responsables de lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Oportunidades nuevas. Una oportunidad nueva para analizar lo que Dios nos está regalando. Y lo que Dios nos está regalando, las oportunidades mejores para poder seguir caminando nosotros en esta experiencia de vida. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Yo te doy todo. Yo te doy todo para que sigas caminando en tu vida. Y quiero que tú lo tomes en cuenta. Yo te lo doy, pero necesito que tú respondas. Necesito que tú te pongas de acuerdo en el proceso de tu vida con tu propio ser para que vayas entonces analizando de diferentes maneras qué es lo que te toca tú que hacer. Es lo que hace Elías con aquel enfermo y es lo que hace el doctor con aquel joven y le dice a la madre, y es lo que nosotros debemos de tener también. Deja hacer un análisis. ¿Qué tan seguido yo hago los análisis personales? No que me los hagan los demás. Por eso una de las tentaciones que tenemos nosotros en la cultura es decir, Padre, dígame lo que tengo que hacer. No, aquí no se trata es la que yo te diga, que tú descubras dónde están las fuentes de la vida, las fuentes de liberación, las fuentes de integración, las fuentes de fuerza, las fuentes interiores y exteriores que te dan la libertad, la capacidad de amar y la fuerza interior de sentirte en paz. Esto es lo que va a ser en el fondo el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Cómo poder nosotros irnos sanando por dentro. Cómo sacar nuestras podredumbres. Cómo sacar nuestras lepras. Cómo sacar todos nuestros, en otras palabras, los pecados sociales capitales que tenemos en nuestros caminos, pecados familiares. Cómo poder sanar todo ese tipo de problemas que hay en la familia, con actitudes, comportamientos, con vicios que tenemos nosotros, actitudes y acciones que caracterizan a familias. ¿Cómo podemos nosotros sanarnos de ese tipo de enfermedades? Por eso, durante su ministerio terreno, Jesús perdonó los pecados y sanó a aquellos que estaban física y espiritualmente heridos. Aquellos que perdonó fueron sanados, renovados en la fe y restaurados a la salud de su espíritu, mente y cuerpo. La iglesia continúa aún hoy en el poder del Espíritu Santo,
la obra sanadora de Jesucristo. Este es el propósito de los sacramentos de sanación. El sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos tienen esa connotación. ¿Cómo podemos nosotros seguir creciendo en este camino espiritual? Por eso, para poder caminar nosotros en este proyecto, necesitamos que preguntarnos, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién cuentas para sanar? Y yo te diría, cuentas con el Hijo de Dios vivo, que dio la vida por ti y por mí, y que Él en la cruz ya sanó tus miserias. Lo que tienes que hacer es lo que hace el enfermo, ir ante el sacerdote, ir ante el doctor, y lo que se dice que los sacerdotes son los doctores del alma. Cuando tú vas con el corazón en la mano, es fácil que nosotros podamos hacer un examen, así como hace el radar, el que está trabajando en las torres para darle la bienvenida a los aviones. Así nosotros a veces hacemos el radar, hacemos un análisis rápido de lo que es la persona, para poderle darle un alimento más favorable. Y lo que empezamos es el perdón, la reconciliación, la reestructuración, la oportunidad de crecer. Que no se quede con sus propias miserias, no, que aprenda de sus errores para que siga creciendo en libertad y sobre todo en mayor integridad. Por eso, cuando Jesús perdona los pecados, Él también apuntaba hacia sus efectos la reconciliación del pecador con Dios y con la comunidad de los creyentes. Él dio a los apóstoles su propio poder de perdonar los pecados y reconciliar a los pecadores con Dios y con la iglesia. Nos lo va a plantear el Catecismo de la Iglesia en los números 1443 a 1445. Aún solo Dios perdona los pecados. Jesús quiso que la iglesia fuera el signo y el instrumento del perdón y reconciliación que Él ganó para nosotros en la cruz con su sangre. Él confió el poder de la absolución a los apóstoles, instituyó el sacramento de la penitencia, reconciliación, a través del cual se ofrece a los bautizados nuevas posibilidades de conversión, perdón y sanación. Eso es lo que hace Jesús aún con aquella mujer que le encuentran en pleno adulterio, María Magdalena, y Jesús, en lugar de condenar, en lugar de criticar, en lugar de estar escuchando los pecados de ella públicamente, se agacha y ora por ella. Toca la tierra, toca su humus, y entonces desde su propio ser humano le dice a los demás: si ustedes son libres de pecado, tiren la primera piedra. Aquel que esté libre de pecado. Y todo el mundo, empezando desde los mayores hasta los menores. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos viene a leer el corazón. La reconciliación y la penitencia tiene eso. ¿Cómo sanar tu corazón? Por eso le dice David: no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de la salvación. Renueva mi corazón. Él lo va a decir el mismo Ezequiel en el capítulo 36. Te quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Un corazón que sepa vivir, que sepa liberarse, que sepa integrarse, que sepa ser un hijo e hija de Dios. Si tú estás conmigo, yo estaré contigo, y tú y yo haremos juntos este proyecto de la salvación. Y es por eso que nuestro Señor nos va a plantear esta grande bendición en este camino espiritual sobre este sacramento de la penitencia y reconciliación. Dios es rico en misericordia. Lo vamos a ver desde el inicio, desde que aún en el primer mártir, cuando es Esteban sacrificado, y también está Pablo a un lado. Pablo testifica que Dios es misericordioso, y cuando Esteban dice: no les te pido que no les tomes en cuenta sus pecados. Esta es la reconciliación que Jesús le dice a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia, y consiste en esto: todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra quedará atado. Por lo tanto, ustedes tienen el poder para perdonarse los pecados, para reconciliarse. No solamente los sacerdotes, entre ustedes perdónense los pecados, para que todo lo que tengas que hacer de tu parte, hazlo. A mí me ha tocado estar últimamente en ciertas experiencias donde las situaciones están muy difíciles, y cuando empieza el sacramento de lo que es la unción de los enfermos, hay una primera parte, la reconciliación, e invito a la familia que se reconcilien con la persona que está agonizando. Y de veras que cuando hay esa experiencia, se suelte el ambiente, se transforme el ambiente, se renueve el ambiente, tanto para aquel que está sufriendo, que está en la cama a punto de morir, como aquel que está también en sus mejores condiciones,
y tanto el padre, la madre, el hijo o la hija o hermano se reconcilian entre ellos, hay un ambiente diferente. Empieza la vida, empieza la resurrección, empieza la nueva etapa, la nueva metanoia dentro del ser, y se empieza a cumplir lo que Jesús le dice también a aquel hombre cuando se encuentra con Zaqueo, que llega a su casa y le dice: esta noche voy a llegar a tu casa, bájate, vámonos a comer. ¿Y qué es lo que dice? Señor, has llegado a mi vida y voy a restaurar 4 veces más si he defraudado a alguien, y quiero dar la mitad de mis bienes. Es decir, cuando tú dejas que Dios entre a tu casa, a tu corazón, a tu alma, se transforma tu alma en fuente de vida, de generosidad y de paz. Esto es lo que nos va a dar a nosotros esta grande bendición. Voy a empezar a terminar con para seguir el tema después. Solo Dios perdona los pecados, pero también el arrepentimiento interior es una reorientación radical de nuestra vida entera, un regreso a Dios con todo nuestro corazón, una apertura del pecado y la resolución de cambiar nuestra vida con esperanza en la misericordia y la gracia de Dios. Es lo que hace yo creo que aquí es como una reestructuración, como ahorita hablando en términos cibernéticos, es como recalcular. Cuando el GPS, vamos a nosotros a una dirección y te dice que hay mucho tráfico, que hay una serie de accidentes, y te da nuevas coordenadas. Esto es lo que es la reconciliación y la penitencia. Te recalcula, te actualiza, te vuelve a dar nuevas coordenadas para que, así como, se los voy a dar un ejemplo, en el capítulo 15 de San Lucas, cuando el hijo pródigo, después de gastarse el capital que su padre le había regalado en vida disoluta, se va y empieza a trabajar como un trabajador limpiando los chiqueros. Y allí es donde entra en su interior, dice: en la casa de mi padre hay muchas personas que viven mejor que yo. Me levantaré y le diré a mi padre: pecado contra el cielo y contra Dios. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Tómame como uno de tus trabajadores. ¿Y qué es lo que hace? Se levanta. Es decir, reestructura aquella situación de miseria, de pecado, de desintegración, de dolor, de sufrimiento. Se levanta en la gracia y reestructura. Es como si el GPS te vuelve a recalcular y te orienta. ¿Y qué es lo que pasa? Deja aquel ambiente y se va y empieza a tomar otro camino, el camino de la casa al Padre. Y su Padre lo está esperando. Cuando lo ve venir, imagínense a qué día aquel muchacho. Sin embargo, el Padre lo abraza y lo besa. Es lo que hace Dios con nosotros cuando venimos todos hediondos, cuando venimos con toda una serie de sentimientos ya recalcinados dentro del corazón, de sentimientos con orgullo, con vanidad, con una serie de actitudes que nos quitan la paz, la reconciliación y la bondad de Dios. Por eso, abriendo nuestro corazón y nuestra bondad, abramos nuestro interior y pidamos a Dios, como el hijo pródigo, que nos vuelva a recalcular nuestra vida para vivir cada vez mejor. Que Dios bendiga su corazón y los llene de sus bendiciones y los mantenga siempre en esa transformación y en ese proceso de divinización. Quédense con Dios, no me despido, estamos en oración para seguir con el tema, la penitencia y reconciliación. Dios es rico en misericordia y en amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Estamos en oración, no me despido, quédense con Dios. Y quiero terminar con este bello secuencia del Espíritu Santo que dice: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la felicidad eterna. Amén. Que en esta experiencia de la secuencia del Espíritu Santo te ayude a reestructurar tu vida y que no tengas miedo buscar la reconciliación y el perdón de tus pecados. Dios te quiere limpio y desde el bautismo te recalca eso: ya te limpié con mi sangre y he dado la vida para que tengas vida y la tengas en abundancia. Que Dios te bendiga, quédate con Dios.